Hola a todos, somos Samuel y Carol. Hoy vamos a estarlos acompañando en el día número 13 de la consagración y nosotros le tenemos devoción a San José por ser un gran modelo de virtud y un maestro de la vida interior, a quien también le pedimos a su ejemplo docilidad al Espíritu Santo para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Iniciamos este día in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in un principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Cor Iesus Sacratísimo, miserere nobis. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Día 3. Filii Dei Nutricio. ora pro nobis. Padre nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. la función de San José de ser esposo y padre adoptivo nos ofrece un testimonio de la dignidad que tiene la paternidad. Venerable José Mincint. Los cristianos utilizan muchos términos para describir la paternidad de San José. Es llamado padre adoptivo, legal, putativo, espiritual y virginal de Jesús. Si bien ninguno de estos títulos se encuentra en el Nuevo Testamento, todas son formas legítimas de describir la paternidad de San José. De entre estos títulos, el de padre adoptivo es el más común, y la razón es que en la antigua tradición judía el nombre que se le ponía al niño era responsabilidad legal del padre. Aunque tú, San José, no eres necesario para la concepción y nacimiento del niño, sí serás necesario para proveer su sustento, y tu primera tarea será ponerle el nombre, San Alberto Magno. La responsabilidad legal de San José de ponerle nombre al niño, que sería el Cristo, le fue otorgada por Dios cuando el ángel le reveló que no tuviera miedo a tomar a María y al niño que llevaba en su vientre bajo su techo y cuidados. El encargo que se le dio a San José de ponerle nombre al Salvador es extremadamente importante, porque tiene el propósito de indicarle al mundo que Él es el Padre legal de Jesús. Nos dice San Pedro Julián Eymart, la dignidad de San José surge del privilegio de ser el Padre legal del Hijo encarnado de Dios. Por lo tanto, aquí hay un hombre a quien el Hijo de Dios llama Padre, uno a quien Él sirve y obedece, y ante quien se arrodilla para recibir la bendición paternal. El rol de San José como Padre adoptivo de Jesús podría parecernos como algo meramente contractual, pero el título en latín nos brinda una reflexión más profunda del rol que tuvo San José, ya que Filii Dei Nutrici, Padre adoptivo, literalmente significa el que alimenta al Hijo de Dios. Como podrán ver, el título del Padre adoptivo es una traducción muy pobre del latín original. Por supuesto que llamar a San José Padre adoptivo de Jesús es válido, pero es necesario enfatizar que la paternidad de San José fue algo más que una paternidad legal. La paternidad de San José se caracterizó por su autoridad, afecto, fidelidad y condición perpetua. La paternidad espiritual de San José es para siempre.
La amorosa relación entre un padre espiritual y un hijo es para siempre. En otras palabras, en el cielo Jesús sigue siendo el hijo de José, si bien en el paraíso San José ya no ejerce una paternidad legal sobre Jesús, su amor, afecto y fidelidad hacia Jesús, así como a su cuerpo místico, continúa, a diferencia del matrimonio que no permanece en la eternidad. La paternidad espiritual de San José en relación a Cristo y su cuerpo místico perdura para siempre. La paternidad espiritual, al igual que la maternidad espiritual, es eterna. De no ser así, la Iglesia tendría que dejar de invocar a Jesús como el Hijo de José y también tendría que dejar de invocar a María, que está en el cielo como nuestra Madre espiritual. San José siempre será tu Padre espiritual. Lo que es válido para Jesús también lo es para ti. San José siempre será tu Padre espiritual y de la misma forma que cuidó a Jesús mientras estaba en la tierra, te cuidará mientras peregrinas por este mundo. San José es tu amoroso proveedor, educador, protector. Cuando termine tu vida sobre la tierra, San José seguirá siendo tu Padre, ya no a un nivel terreno, sino a un nivel espiritual. En el cielo siempre será conocido como Hijo de San José. San Efrén el Sirio nos dice: nadie podrá jamás acabar de alabar dignamente a José, a quien tú, oh verdadero y único Hijo del Padre Eterno, te has dignado tener como Padre adoptivo. Padre Virginal de Jesús. San Pedro Damián nos dice: va en total conformidad con la fe y el espíritu de la Iglesia honrar como vírgenes no solo a la Madre de Dios, sino también a San José. La Madre de Jesús es virgen, es decir, posee una virginidad perpetua. Y esto ha sido algo que la Iglesia nos ha enseñado desde siempre. Ya desde el año 649, el Papa San Martín I lo declaró dogma de fe en el Concilio de Letrán. ¿Qué pasaba en ese momento? Había un obispo que estaba dudando, enseñando acerca que la Virgen no era virgen en sí, y por eso es que la Iglesia desde muy temprano lo declara como una verdad innegable, un dogma de fe, algo que como católicos debemos creer, y de no creerlo no seríamos católicos, no podríamos llamarnos así. Entonces, hay una tradición también en la Iglesia que afirma que José también ha sido virgen desde siempre. ¿Por qué? Porque es que si María fue siempre virgen, entonces lo mínimo era que José también lo fuera, para guardar esa virginidad matrimonial. Entonces, en este orden de ideas, vamos a hablar un poco acerca de la virginidad de María, porque a la luz de la virginidad de María es que también vamos a tener más claro la virginidad de San José. Entonces, hay ciertos argumentos en contra de la virginidad de María, vamos a verlos uno a uno. En primer lugar, varios afirman que María no fue virgen porque en pasajes del Nuevo Testamento se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. ¿Qué podemos decir frente a esto? Resulta que la palabra hermano, que en hebreo y arameo es aot, tiene un significado mucho más amplio que en nuestros idiomas. En nuestros idiomas pues es como el mismo hijo de la madre o del padre, pero realmente en el sentido bíblico esta palabra se usa para una clase de parentesco más amplio, como por ejemplo primo, sobrino, cuñado, es decir, pariente. Veamos cómo la escritura tiene y le da sentido a esta palabra. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: uno de aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120. Es posible, hagamos esta meditación, es posible que una sola mujer haya dado a luz a 120 personas, pues es totalmente imposible. Y allí se utiliza esta misma palabra, hermanos.
Esto quiere decir que la connotación bíblica de esta palabra no significa directamente que María tuvo más hijos. También hay que hacer una distinción, y es que cuando se hablan los hijos de María, hay que tener en cuenta que hay varias Marías en la Sagrada Escritura, o sea, no es solamente la Virgen María. Por eso a veces se llama María la de Cleofás, la otra María, que seguramente eran parientes y amigos muy próximos a Jesús, y por eso entonces se tiende a dar una confusión en cuanto a esto. Pero bueno, ya sabemos con claridad cuál es la connotación de esta palabra. Veamos cómo San Jerónimo, que es el experto bíblico más eximio en la historia de la Iglesia, nos aclara este punto, que lo hizo desde el siglo IV. Él hizo esta siguiente reflexión. Ciertas personas que siguen los desvaríos de los escritos apócrifos fantasean de que los hermanos del Señor son hijos de José y de otra esposa, e inventan una cierta mujer, Melcha o Escha, como está contenido en el libro que escribimos contra el Vidio. Entendemos como hermanos del Señor no a los hijos de José, sino a los primos del Salvador, hijos de María, esposa de Cleofás, la que se fue, tía materna del Señor, de quien se dice era madre de Santiago el Menor, de José y Judas. Ellos, según se lee, eran llamados hermanos del Señor en otro pasaje del Evangelio. Ciertamente toda la Escritura indica que a los primos se les dice hermanos. Y bueno, pues San Jerónimo tiene varios puntos en esta afirmación, porque hermanos y hermanas no son los biológicos, sino los primos. Entonces, también es importante que a veces hablan de un cierto matrimonio previo que tuvo José, como si hubiera sido viudo, pero realmente muchas de estas cosas y de estas historias han sido de evangelios apócrifos, los cuales la Iglesia no ha tomado por ciertas razones válidas. Entonces, realmente la Iglesia nunca ha acogido este tipo de doctrinas, por lo cual pues está ahí como en tela si son verdaderas o no. Pero lo cierto es que la perpetua virginidad de la Virgen María afirma, y en la tradición cristiana siempre se ha creído, que José también permaneció virgen durante toda su vida. Vamos a seguir andando en este tema. En segundo lugar, también algunos han hecho una objeción que María no pudo haber permanecido virgen, y por supuesto tampoco San José, porque en algunos pasajes del Nuevo Testamento se refieren a Jesús con esta palabra, primogénito de María. Y pues digamos que lo que dicen es, si fue primogénito el primero, eso quiere decir que después de él vinieron más, ¿cierto? Vamos a volver a ver lo que nos dice San Jerónimo respecto a este tema. Él dice: ciertas personas han conjeturado perversamente que María y José tuvieron otros hijos porque aseguran que solo aquel que es llamado primogénito tiene hermanos. Sin embargo, es costumbre de la Santa Escritura llamar primogénito no aquel cuyos hermanos le siguen, sino aquel que es primeramente engendrado. Entonces, en este sentido, no se tiene la intención de implicar que un segundo, o sea, cuando se usa la palabra primogénito, no estamos necesariamente refiriéndonos al segundo, al tercero, al cuarto hijo, sino que primogénito es la forma bíblica de afirmar que María concibió a su primer hijo. No habla nada de los que vengan. En tercer lugar, entonces los primeros cerca de los hermanos. El segundo, primogénito. Y la tercera objeción que algunos protestan en contra de la noción de María y en que María y San José habían tenido un matrimonio virginal es esta palabra hasta, ¿sí?
En el Evangelio de San Mateo dice que José no conoció a su esposa hasta que nació Jesús, ¿sí? Entonces en Mateo 1, versículos 24 y 25 dice: Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que dio a luz a un hijo y le pusieron nombre Jesús. Entonces muchos dicen que, como dice hasta, después de ese momento, ellos sí, no pues tuvieron relaciones maritales. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de todos los siglos, académicos, santos, papas, teólogos, han visto en esta palabra hasta no significa necesariamente una acción subsecuente. Es decir, no significa, no habla nada de lo que pasa de ese punto en adelante, sino que la palabra hasta habla de lo que pasó desde antes hasta ese punto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a subirnos a los hombros de los grandes santos, porque ustedes saben que la iglesia, pues no solo Sagrada Escritura, sino que también tenemos tradición y magisterio, y por eso pues es nuestra madre, es la que nos guía. Y entonces vamos a ver lo que dijo Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino, sabemos, es el más sabio de los santos y el más santo de todos los sabios. Entonces, vamos a ver lo que él nos dijo. Él nos dice: hasta no necesariamente tiene un sentido temporal determinado. Cuando el salmista dice: así nuestros ojos en Yahvé nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Esto no significa que una vez que hayamos obtenido misericordia de Dios, quitaremos los ojos de Él. Y hay muchos otros ejemplos en la Sagrada Escritura que hablan sobre el uso de esta palabra, que no implica necesariamente que seguirá una acción. Por ejemplo, en 2 de Samuel dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Eso quiere decir que Mical tuvo hijos después de haberse muerto? Pues obviamente no. En 1 Corintios dice: porque debe él, Cristo, reinar hasta que se ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Eso significa que el reinado de Cristo algún día terminará? Obviamente no, ¿sí? También aquí en Mateo 1, versículo 25. Y no la conocía San José hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Significa que José tuvo relaciones con María después que ella dio a luz de Jesús? Ciertamente que no. La consistente enseñanza y tradición de la Iglesia es que María y José tuvieron un matrimonio virginal, porque de este matrimonio virginal perpetuo se dio como resultado un hijo virginal perpetuo, ¿sí? O sea, imagínense ustedes una madre virginal, un hijo virginal perpetuamente hasta la eternidad, pero no, el padre no, realmente esto, la virginidad de María y de Jesús nos afirman que dentro de esta sagrada familia había en sí un matrimonio virginal. Por lo tanto, José también fue virgen. Vamos a ver lo que nos dice San Francisco de Sales. Nos dice: tanto María como José habían hecho un voto de permanecer vírgenes todos los días de su vida, y Dios quiso que ellos se unieran con lazos de matrimonio, no porque se hubiesen arrepentido del voto que ya habían hecho, sino para confirmarlos en ese voto y para que se alentaran mutuamente a continuar en esta santa relación. San Pedro Julián Eymar nos dice: de tal forma María le pertenecía a José y José a María, que su matrimonio era muy real porque se entregaron el uno al otro. Pero ¿cómo pudieron hacerlo? He allí el triunfo de la pureza. Recíprocamente ofrecieron su virginidad y además se otorgaron un derecho mutuo. ¿Qué derecho? El de salvaguardar la virtud del otro. Siendo María siempre virgen, no pudo haber tenido una persona que no tuviera también esta virtud para salvaguardársela. Es totalmente
digamos, contrario e incoherente. Por eso podemos afirmar que San José también fue virgen. Bueno, entonces después de haber revisado estas tres oposiciones acerca de la virginidad de María y ver en sentido lo que nos ha enseñado la Iglesia acerca de la virginidad de María, podemos ver que si María fue virgen, lo más seguro es que José también. Ahora bien, hay una cierta historia por ahí rondando que dice que San José era viudo, que llevó hijos de su primer matrimonio a su matrimonio con María. Pero esto ha sido algo que nunca ha formado parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, porque es completamente opuesta a la tradición dominante de que José fue permanentemente virgen. Es también similar a la afirmación en la que dice que José ya era un hombre mayor cuando se casó con María, pero todo esto, acuérdense que viene de fuentes apócrifas, es decir, que no son aprobadas por la Iglesia. Y lo que ha reafirmado siempre la Iglesia y que va de acuerdo con la tradición es esta enseñanza oficial, y es que San José no fue viudo sino virgen. Esta es la idea que siempre ha cogido la Iglesia. Ha sido dominante, como les comentaba, en sacerdotes, en obispos, en papas, en teólogos. Nos dice el siervo de Dios John A. Hardon: algunos de los evangelios apócrifos lo retratan como un hombre viejo, incluso viudo. Esta no es la enseñanza de la Iglesia. Hemos de creer, en cambio, que él era un hombre virgen que participó con María de un matrimonio virginal. La tradición de que San José fue siempre virgen nos proporciona una tremenda reflexión sobre la grandeza y la virtud de San José. Porque cuando pensamos en un hombre virgen, esto supone que era joven cuando se casó con María. Y no necesariamente joven en los años, sino sí en sus potencias viriles. Es decir, era un hombre capaz, ¿sí?, que tenía esta virtud heroica y sobrenatural para mantenerse virgen, porque además se esposó con la mujer más hermosa que pueda existir. Entonces, esta virginidad de José también nos lleva a imaginarnos a un hombre fuerte, un hombre amoroso, juvenil, que habría hecho muchos sacrificios de mente, de cuerpo, de sentidos, de corazón. Es decir, no va a ser cualquier hombre el que se iba a desposar con la mejor mujer que pudo haber existido, que es la Virgen María. Entonces, muchos santos místicos, eruditos de la Escritura, son los que afirman la paternidad de San José, y no ha sido solamente, como les mencionaba, en el inicio de la Iglesia, por allá en el siglo V, sino que también hemos visto en la actualidad papas en el siglo XX que lo han hecho, como por ejemplo el Papa San Pío X. Él dice: oh José, Padre virginal de Jesús, purísimo esposo de la Virgen María, ruega por nosotros todos los días a Jesús, el Hijo de Dios, para que, revestidos con las armas de su gracia, luchemos en la vida como debemos y seamos coronados por Él a la hora de la muerte. Amén. Y si les gusta esta oración, pueden guardarla, porque es que además el Papa Pío X le otorgó indulgencias a esta oración. También el Papa Pablo VI estuvo ante un grupo hablando acerca de María y José, de su matrimonio virginal, y dijo esto: mientras que Adán y Eva fueron la fuente de maldad que se desató en el mundo, José y María son el pináculo desde donde se esparce la santidad sobre la tierra. El Salvador comenzó la obra de salvación mediante esta virginal y santa unión, ¿sí? Entonces él hace como un contraste entre la unión de Adán y Eva, que pues esta unión de nuestros primeros padres nos resultó en la caída de la raza humana,
pero lo contrapone contra esta unión de San José y María, que lo que hizo fue elevar a la humanidad, porque de su unión salió el Salvador. Entonces, la unión virginal produjo un hijo virginal, que es Jesucristo, el Salvador del mundo. También es muy interesante lo que nos dice San Stanislao Pashinsky. Nos dice: la Virgen María se ha desposado con el novio virginal José. Sin embargo, ella se casó con José por obediencia a sus mayores. No teme por su virginidad bajo la protección de José. Habiendo puesto su confianza en Dios, delegó a un hombre la protección de su mayor tesoro. Ella, que anteriormente había dedicado la flor de su virginidad a Dios en una ceremonia solemne, no tenía duda de que tendría un esposo virgen. Es decir, la Virgen Santísima desde siempre ha confiado totalmente en la voluntad de Dios, y ella desde muy pequeña hizo este voto de perpetua virginidad que, como dice San Estanislao, fue en una ceremonia muy majestuosa. Ella también confió en la voluntad de Dios cuando se desposó con José. Es decir, ella confiaba su virginidad en él, sabía que se la iba a mantener. No era como hice un voto con Dios para siempre, pero entonces, bueno, me llegó hasta aquí el voto porque de ahí en adelante ya me casé con José. No, sino que ella sabía que él iba a ser guardián de esa virginidad. Ella confió en el plan de Dios, ¿sí? Y le dio a Dios su corazón, a José le dio su corazón, porque a Dios le dio su virginidad y le hizo este voto, pero pues ella también tenía libertad en amar y quiso darle a José su corazón. Por eso podemos decir que San José es un espejo de la pureza de Dios Padre. San José es el padre de un hijo sin la unión física con María, ¿sí? Es decir, es padre espiritual. Y aquí entonces podemos recordar lo que acabamos de leer en el día 13 acerca de esa paternidad y esa maternidad espiritual que vienen de aquí. Las más extraordinarias mentes teológicas de toda la cristiandad han alabado la paternidad virginal de San José. Miremos lo que dice una mente como la de San Agustín. Él dijo: un hijo nació de la Virgen María a la piedad y amor de José, y ese hijo fue el de Hijo de Dios. ¿No debería, pues, el esposo aceptar virginalmente lo que la esposa dio a luz virginalmente? Porque, así como ella era una esposa virgen, así también él era un esposo virgen. Así como ella era una madre virgen, así también él era un padre virgen. Por lo tanto, el que diga que no debió haber sido llamado padre porque no engendró ningún hijo, está mirando la concupiscencia de la procreación de los hijos, no los íntimos sentimientos del amor. Que su mayor pureza confirme su paternidad, que la Santísima María no nos reprenda, porque ella no deseaba anteponer su nombre al de su esposo, sino que dijo: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. En consecuencia, que ningún murmurador perverso haga lo que la esposa virginal no hizo. Así como era un esposo virginal, también era un padre virginal. Así como era el hombre, así era la mujer. El Espíritu Santo, reposando en la justicia de ambos, les dio a los dos un hijo. Muy interesante lo que dice San Agustín. San Jerónimo dice: José fue virgen a través de María para que de un matrimonio virginal pudiese hacer un hijo virginal. San Bernardino de Siena: creo que este hombre, San José, estuvo adornado con la más pura virginidad, la más profunda humildad, el más ardiente amor y caridad hacia Dios. San Francisco de Sales: con el objeto de aumentar y apoyar la virginidad de María, el Padre Eterno le dio un compañero virgen, el gran San José. Y miren San Juan Henry Newman: él, San José, era virgen, y su virginidad fue el espejo fiel de la virginidad de María. Santo Tomás, que es doctor de la Iglesia, nos dice que María, virgen, tuvo un esposo virgen, ya que la
madre virgen posteriormente sería confiada a un apóstol virgen. Es decir, alrededor de María solo había virginidad. Su hijo, su esposo y después, tras la muerte de Cristo en la cruz, también le fue confiada a un apóstol virgen. Entonces, este razonamiento de Santo Tomás de Aquino, pues es completamente lógico, es decir, nos guía la razón, porque pongámonos en el lugar de Dios. Si nosotros fuéramos Dios, ¿no le encargaríamos a la Madre de Dios, que es virgen, también una persona virgen? ¿No quisiéramos que esa madre fuese protegida y honrada por un hombre absolutamente puro, casto y un perfecto reflejo del amor de Dios? Pues por supuesto que sí. Y San Alberto el Grande está de acuerdo con nosotros. Él escribió: como esposo virginal, él, San José, protegió a su virginal esposa. Bueno, para concluir estas reflexiones que hemos hecho tan profundas e importantes acerca de la virginidad de San José, entonces, pues vamos aquí a revisar lo que escribió en la mística Ciudad de Dios la venerable María de Ágreda. Ella era una religiosa del siglo XVII, pues que tuvo una serie de visiones sobrenaturales, ¿sí? Esto constituye una revelación privada, es decir, fue solamente a ella y pues la Iglesia no habla que las revelaciones privadas sea obligatoria creerlas, así como si son los dogmas que hablábamos antes, que sí son verdades irrefutables para considerarnos católicos. Pero entonces ejemplifica muy bien esto que hemos venido hablando. Resulta que ella en sus revelaciones se enteró de algunas conversaciones que sostuvo María y San José, ¿sí? Y pues vamos a leer este pequeño extracto de una conversación, de unas palabras que le dice San José a su Santísima Esposa María sobre la alegría que le causaba la virginidad, ¿sí? Y pues como les digo, esto no es obligatorio creerlo, sin embargo puede ser bueno para entender la revelación, ¿sí? Entonces el relato dice: Señora mía, declarándome vuestros pensamientos castos y propósitos, habéis penetrado y desplegado mi corazón, que no os manifesté antes de saber el vuestro. Yo también me reconozco más obligado entre los hombres al Señor de todo lo criado, porque mi temprano me llamó con su verdadera luz para que le amase con rectitud de corazón. Y quiero, Señora, que entendáis cómo de 12 años hice también la promesa de servir al Altísimo en castidad perpetua. Letanías en honor a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. noble retoño de David, ruega por nosotros. luz de los patriarcas, ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José justísimo, ruega por nosotros. José castísimo, ruega por nosotros. José prudentísimo,
ruega por nosotros. José valientísimo, Ruega por nosotros. José obedientísimo, Ruega por nosotros. José fidelísimo, Ruega por nosotros. espejo de paciencia, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de los obreros, Ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, Ruega por nosotros. guardián de las vírgenes, Ruega por nosotros. pilar de las familias, Ruega por nosotros. consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros. patrono de los moribundos, Ruega por nosotros. terror de los demonios, Ruega por nosotros. protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros. lo hizo Señor de su casa. Y administrador de todas sus posesiones. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San José, haz crecer en mí la fe, que en ella encontraré esperanza y caridad. Nomini Patri et Filio et Spiritui Sancti. Amén. Chao a todos, nos vemos mañana para el día 14.